Entonces, un arreglo bidimensional se denomina arreglo de arreglos y es un arreglo que almacena otro arreglo. La cantidad de arreglos contiene en el arreglo se definen en la declaración y la cantidad de elementos que pueden manejar un arreglo es internamente y definido en el momento en que se declara. En este ejemplo se muestra un arreglo de 2 arreglos con 3 elementos cada uno. ¿Okay? Un arreglo bidimensional se puede visualizar como una tabla con filas y columnas. El ejemplo a continuación tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Ok? Entonces se muestra aquí va. Esta es la primera fila y esta es la segunda. Y cada una de estas filas tiene una columna. Entonces ustedes como que estuvieran viéndolo de esta manera. ¿Ok? Vamos a verlo como esta. Profe, no está compartiendo. Gracias. Siempre me olvida eso. Entonces, un arreglo, como estábamos viendo acá, consta de 2 filas y 3 columnas. Entonces, esta es la primera fila y esta es la segunda. Este arreglo, porque le dicen que es de 2 filas, lo terminarían viendo así de esta manera, donde empieza la primera fila y empieza aquí, va 14,51,16. La segunda fila hace lo mismo. Perdón. Tenemos lo que es 12, 73 y 87. Entonces tenemos una matriz o un arreglo bidimensional de 2 por 3, ¿ok? 2 filas por 3 columnas. Entonces, ¿y para qué servirá eso? A preguntar. Pues pueden ser para hacer cálculos, también para guardar objetos. Tiene un montón de finalidades una matriz. ¿Okay? Una matriz la puede dividir en categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, componentes para arreglos bidimensionales, primero el tipo de dato, el nombre de la variable y el tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces, es parecido al que hemos tratado. ¿Ok? Es lo mismo que el arreglo, solo que va, por ejemplo, sería el tipo de datos que va a tener el arreglo, por ejemplo, puede ser entero. Como esto es una bidimensional, usamos dos corchetes diciendo que esto es una matriz. Esto de acá me determina una matriz. Entonces mi matriz sería eso. Como mi nueva matriz, y de tipo entero, en la cual tenemos que poner el tamaño de las cantidades de filas con respecto a la cantidad de columnas. Por ejemplo, aquí decimos que son 2 filas por 3 columnas. Y esto de acá es lo mismo que tuviésemos aquí. Ok, usted dice identifica los 3 componentes de los siguientes ejemplos. Se creó un arreglo, mi arreglo con tal, y después se creó una matriz, mejor dicho, y después se creó uno de lo mismo el centro. Solo que aquí el cambio de la matriz sería de 2 y 3, que son 2 filas y 3 columnas, y aquí son 10 filas y 10 columnas. Ok, son 100, básicamente son 100 combinaciones de las que puede haber. Ahora,
Al declarar un arreglo bidimensional, el primer corchete corresponde al número de arreglo, el número de filas que contiene el arreglo, y el 3 corresponde al número de elementos de esta regla, o sea, las columnas. Es de lo que les está explicando el ejercicio anterior. Aquí en la primera posición se pone la cantidad de filas y en la segunda la cantidad de columnas que va a tener dicho arreglo. Permítanme. Qué día para andar más adelante. Okidoki. Entonces siempre va a tener lo que es el arreglo de filas y las columnas, ¿ok? Entonces, de manera que usted puede declarar un arreglo de la siguiente manera, ¿ok? Si usted dice de 2 filas y 2 columnas, este sería el modelo, ¿va? Y usted ya le pone valor a cada posición dentro del arreglo, ¿ok? Entonces viene un ejemplo. Si un amigo le trae 3 flores de cada tipo y cada una de las flores es de diferente color, entonces cada un arreglo unidimensional resulta tedioso realizarle un seguimiento de estos datos. Entonces un arreglo bidimensional permite almacenar hasta 6 arreglos con cada un tipo de flor que le permita a cada arreglo almacenar los colores de cada una de las 3 flores. ¿Ok? Entonces en el código siguiente declara un arreglo que contiene 6 arreglos y cada una de las longitudes de los arreglos sería lo siguiente. Entonces sería un arreglo de 6 filas por 3 columnas, o sea que serían básicamente esto de aquí, ok, donde yo tengo 6 filas, 4, 5 y 6, ¿va? Y cada de estas filas representa un tipo de flor y sus 3 colores, ok. Por ejemplo, aquí por ejemplo en la fila 1 puedo decir, bueno, la fila 1 representa lo que es la rosa. Tengo una rosa blanca, una rosa roja y una rosa anaranjada. Tengo una lila naranja, una lila dorada, bla, bla, bla. Y así sucesivamente. Entonces va haciendo las combinaciones. Todas las columnas se leen en posición 0. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería la fila 1, posición 0. Fila 2, posición 0. Cosas así, ¿va? Bueno, de hecho esta es la fila 0. Entonces le dice fila 0, entonces en la posición 0 de X y 0 en Y. Y entonces saldría el porcentaje de 14 y así sucesivamente. Si yo quisiese el valor de la fila 5 con respecto a la posición 3, me saldría 16. Y así estaría jugando yo con esos juegos.
otro número. ¿Ok? ¿Cómo así, profe? ¿Podría explicar de nuevo esa parte? Por ejemplo, es que aquí dice que si un amigo le trae 3 flores, ¿va? De cada tipo, y cada flor tiene diferente color, entonces aquí le pone que son, te dicen que eran 3 tipos, ¿va? Pero le trae 6 colores, o sea, le está diciendo que está trayendo, no sé, 6 colores, creo que son 6 colores y 3 flores. Entonces le dice que le trae 6 tipos de colores de un tipo de flor. Ok, entonces se crea la dichosa matriz que es esta, que son de 6 filas, ok, 6 filas, que sería fila 1, fila 2, fila 3, 4, 5 y 6. Entonces esas son las cantidades de filas que yo tengo. Entonces cada fila tiene 3 columnas. Por ejemplo, aquí son 1, 2 y 3. Entonces, si yo quiero saber que, por ejemplo, la posición de la fila 5 en la columna 2, entonces, bueno, busco la fila primero y después la columna. Entonces, por ende, fila 5 en la posición 2 me da 51. ¿Ok? Esos son valores que yo guardé dentro de una caja. ¿Ok? De una alcancía donde tienen los valores de esos números. Entonces, yo como programador tengo que saber qué posición pertenece a tal. Entonces, cada columna empieza desde la posición 0. ¿Ok? Y cada fila empieza desde la posición 0 también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición esta de acá la pueden ver de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí sería posición, aquí sería 0, 0, aquí sería 1 y aquí sería 2. ¿Ok? Y esta fila, bueno, la va a estar viendo en la fila de la posición 1, está en 0, 1 y 2. Esto también está en 0, 1 y 2 en las posiciones, más no los valores, las posiciones de cada fila del argumento del arreglo. Entonces, los arreglos se leen de la siguiente manera. Si yo muestro un arreglo, empieza en la posición 0, 0,0. ¿Ok? Vamos a empezar con un arreglo chiquito de 2 y 2, ¿ok? Para que vamos entendiendo mejor. Si yo tengo un arreglo de 2 por 2, ¿ok? Esto véanlo como que estuviéramos viendo X y Y, ¿ok? Los cuadrantes X y Y. Entonces, aquí se lee como 0, fila 0, y acá se lee como fila 1. Acá aquí se lee lo que es la columna. Vamos a hacer un poquito más ancho esto. Aquí se lee lo que es la columna 0 y aquí la columna 1. Ok, y entonces esto está separado por una coma. Y entonces dentro de mi matriz tengo mis números. Vamos a poner 7, 8, 10 y 5. Vamos a poner. Ok. Entonces, 71 para que les dé tanto el espacio. Entonces tengo mi número en los arreglos. Ok. Entonces yo para poder buscar un número dentro de mi arreglo, tengo que conocer las coordenadas de la matriz, por ejemplo.
Aquí empieza con, aquí empieza con un 0 y aquí empieza con un 0. Si yo quiero sacar el 71, tengo que decir, bueno, tengo que saber en qué posición de fila está. El número de 71, bueno, está en la posición 1. Y ahora, si yo quiero saber el poder de la columna, el de la columna tengo que saber en qué posición está este valor. Si digo el valor 8 tiene que estar en la posición 0 en la columna 1. Y siempre así va. Ahora aquí, el número 10, tengo que leer la fila. ¿En qué posición está la fila? En 1. Entonces la columna es 0. Y así sucesivamente. Entonces, cada matriz tiene su coordenada. Esta es una coordenada y esta es la coordenada X. ¿Ok? Entonces, cada posición que ustedes coloquen o quieren buscar, tiene que ser en base a estas coordenadas. 0, 1, 0, 1. Si ustedes quisieran agregar a otra persona o otro arreglo o lo que sea, digamos que este otro número, bueno, hagan lo mismo. Ahora aquí en vez de 1 se vuelve 2, perdón. Y vamos a copiar este de acá. Entonces nuestro arreglo aumenta. Por ende, la capacidad de nosotros para hacer esto va a ir aumentando. Y entre más aumente, más espacio tendrá, pues, más para guardar datos. Entonces, no sé si quedó claro ahí. Siempre hay que buscar las coordenadas. Empiezan siempre de la posición 0 y terminan en la posición en adelante, ¿va? Pero siempre comienza en 0 como las cardinalidades. Cada casilla tiene una posición 0,0, 0,1, 1,0 que es 10 y así sucesivamente. ¿Entendieron? Sí, ahora sí más o menos. Ok. Y si lo aplicamos al ejercicio que decía de las rosas, como... El de las rosas o el de las flores, bueno, lo mismo pasa. Suponga que va de esta manera. Entonces, supongamos que tenemos 2 y 3, va. Tenemos una matriz de 2 por 3. Y no tenemos otra matriz 2 por 3. Ok, y nosotros tenemos 3 tipos de flores con 2 colores. Ok, entonces 3 flores con 2 colores o 3 colores con 2 flores, como ustedes la quieren interpretar. Entonces, ¿cómo vemos la matriz ahí? Bueno, recuerden que la matriz almacena un tipo de dato. Ok, entonces el tipo de dato tiene que ser equivalente para toda la matriz. No puede ingresar un entero dentro de una matriz de texto. Viceversa, igual no se puede hacer eso. La idea es poder guardar esos campos. Por ejemplo, si yo pongo ¿cómo lo podríamos poner? Aquí. Vamos a decir, creo que aquí tenemos el ejemplo hecho. No, aquí es como entero. Entonces tenemos, por ejemplo, rosa. Tenemos lo que es la rosa. Y podemos tener roja,
amarilla, y blanca. Entonces, ahí yo voy registrando. Mi rosa es roja, amarilla o blanca. Puedo poner aquí un lirio. Y lo mismo va. Blanco. Después morado. Después amarillo. Entonces nosotros vamos creando las columnas así. Recuerden que si usted está usando el de las flores, tiene que tener el mismo tipo de valor, o sea que tiene que tener el mismo tipo de datos. Si no tiene el mismo tipo de datos, se friega, pues, porque si pone un número ahí tiene un error en el arreglo. Los arreglos siempre guardan como las matrices de lo que son los valores, los números, etcétera, tienen que ser del mismo valor. Si es tipo letra, tiene que ser de letra y después lo demás. Y así sucesivamente va. Vamos a ir sucesivamente hasta llegar hasta el último color que nosotros queramos. ¿Estamos? Vamos bien. Sí, bien. Perdón, que ahorita no. Bien. Entonces, ¿cómo se itera dentro de un arreglo? Bueno, un arreglo es como un ciclo for. Usábamos un ciclo for para iterar, ahora usamos dos. Un ciclo for que itera entre filas y el último que gira por las columnas, ¿ok? Entonces este de aquí siempre el primer for que ustedes pongan va a registrar por fila. Cuando ya empieza la primera fila, empieza el primer for. Dependiendo la cantidad de fotos que me envían, o de rosas o lo que sea, algo que ustedes que me están agregando al arreglo, va a pasar por una fila. ¿Okay? Después de esa fila va a colocar todos esos datos, toda esa información dentro de una casilla, que esa sería su columna. Entonces este dato de acá entraría de esta manera. Me permitan que ando un poquito con dolor de cabeza. Entonces este ciclo for lo que hace es lo siguiente. Miren que para la posición I está en 0, donde I es menor a la longitud, suponiendo que la longitud es de 3. De 3 de 3, una matriz de 3 de 3, entonces bueno, o 3, vamos a una más chiquita, una matriz de 2 de 2. Si fuera de 2 de 2, bueno, empieza en la posición 0 y vos ponemos los datos, ¿va? Cuando I es igual a 0, entonces hace lo siguiente. Y aquí nos irían la J. Entonces hace lo siguiente. Entonces viene y empieza para la posición I igual a 0, donde I es menor que la condición J, sí. Entonces, como esto es cierto, va a la siguiente F, va. Entonces, J es igual a 0 o menor o igual al número, claro que sí. Entonces, después de haber hecho eso, imprime esto de acá. ¿Ok? Entonces cuando ya copié eso, ya enviará la verificación, entonces dice el valor de la fila 0, perdón, de la fila 0, está el 0 aquí, 0, es de la columna 0. O sea que si tuviese un valor ahí, en la posición 0, ahí me hubiera aparecido ese valor. ¿Ok? Después de haber hecho esta impresión,
aquí se incrementa por este J más. Ok, entonces aquí sería 1. 1 es menor a la longitud, sí. Bueno, entonces imprimiría el siguiente valor. Ahí estoy imprimiendo donde está la prueba. Como aquí me sale 1, estoy bien. Entonces ya visto eso, este i ya deja de ser 0 y se vuelve 1. Cuando ya se vuelve 1 acá, aquí vuelve a inicializarse desde 0. ¿Ok? Entonces aquí ya no deja de ser 1 y aquí se vuelve 0. Entonces, cuando se agrega otro valor, entonces aquí empezaría en la posición 0, sino en la posición 1. Después va a la siguiente fila y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Estamos? Permítame que no se pegó esto. Solo me quedé yo, creo. ¿Ah? Solo me quedé yo. Ah, solo usted quedó. Se fue Angie. Si es que no están entrando los muchachos. Yo acá ando. Pues, Sí, es que disculpen, ando un poquito. Anoche no pude dormir. Ando. Me toca mucho de chamba ahorita. Y solo permítame. Bueno, un minutito. Ay, Dios, que está así cansado. Bueno. Entonces, vamos a ir avanzando rápido. Entonces va en ese juego, va iterando de fila en fila y en columna, de fila y en columna en cada posición. Primero va de cuadrito en cuadrito, como que estuviera así, ¿ves? Ok, va como así, ¿ves? Si fuera una matriz de 2 y 2. Ok, el primer número que va a ver es este. Después va a ver este. Cuando termine de ver el 2 va por el 3. Y por último el 4. Entonces eso es lo que está haciendo esta matriz. Va primero en esta casilla, esta sería la primera casilla, después la segunda, la tercera y cuarta. Este código que está aquí siempre se va a usar para iterar dentro de un arreglo. ¿Ok? Lo que esté dentro del arreglo, lo que se va a hacer si se va a insertar un dato o se va a imprimir un dato, siempre va a estar dentro del ciclo for. Por eso mire el valor, por ejemplo, si yo imprimo el valor, si yo uso este ciclo for, ¿qué resultado me tira esta posición? Según lo que yo tengo acá. Bueno, la posición 0, 0 sería esta de aquí. Entonces aquí me imprimiría lo que es 1. ¿Ok? Tengo relado con esto. Después va con la 0, 1, porque es la fila 0, fila 1, columna 0, columna 1. Entonces, en la fila 0, que es esta, me imprime lo que está en la columna 1, que sería esta. Y aquí me pone el 2. Después regresa por este ciclo for, regresa a la posición inicial, ahora va por 1. Ahora deja de ser 0 a la fila y se vuelve 1 a la fila. Entonces empieza en la posición 3. En la fila 3, en la posición 0. Entonces aquí me pone el 3. Y por último, sin descartar, sería el 4. Ok, vamos. Entonces, los métodos declaran inicializadas de arreglos y todos los elementos que están en el arreglo son en la misma línea del código. Sin embargo, debe conocer los valores que desea contener un arreglo. Todo arreglo, sea bidimensional o dimensional, siempre va a funcionar a partir de un tipo de dato. No puede haber una
No puede haber, como se dice, un dato de diferente tipo de valores, como que yo le dijera acá. Aquí que fuera en vez de 1 fuera así la palabra 10. ¿Ok? Aquí que sea falso. Y aquí que sea 2 puntos y algo. Esto no se permite, muchachos. Un arreglo solo maneja un tipo de datos, no puede manejar varios. ¿Ok? Entonces usted quiere manejar varios arreglos, varios tipos, tiene que manejar arreglos diferentes. ¿Estamos? Entonces no se puede hacer esto. Esto de aquí no es permitido. Todo tiene que tener un mismo dato. ¿Entendido? Bueno, creo que sí va. Okidoki, vamos a ver. Ya vamos a terminar, muchachos. Entonces, en el inicio del arreglo es lo que estaba explicando de las posiciones. Aquí un arreglo de 3×2. Entonces son 3 filas, que sería la primera fila, segunda fila, mire, primera fila, primera posición, primera fila, segunda posición, segunda fila, primera posición, segunda fila, segunda posición y así sucesivamente. Es lo mismo que estoy explicando acá, en resumen. Ok, entonces ya viene con un arreglo de las rosas, ¿va? Por ejemplo, mi buquet que tengo red, peach, yellow, yellow, white, blue, green, blue, blue. Entonces aquí está creando un buquet, pero de los colores de los tipos de flores que pueda tener. Entonces creo un arreglo de colores y un arreglo de rosas o de plantas o de flores, lo que sea. Y entonces usa los dos arreglos para iterarlos y para que dé un resultado. Ok, entonces por ejemplo dice que el índice 0 representa la rosa, el 1 los girasoles, la margarita el 2, el diente de león el 3, el violeta el 4 y el lirio 5. Entonces en la posición 0 en la rosa va a ser rojo, 1 en durazno y 2 en amarillo. O sea que estos son los 3 tipos de color que tiene una rosa. Después viene el girasol amarillo, blanco y azul y así sucesivamente. Ok, entonces por ejemplo aquí ya tiene, esta es una manera de cómo inicializar una variable. Puede ser de esta forma o de esta forma, no hay ningún problema, las dos son válidas, son las mismas. Entonces si yo quiero hacer un punto del arreglo, es súper sencillo también. Solo hago la referencia, aquí ve, string rows, aquí asigno la primera rosa 1 y busco lo que está en mi bucket 00. Entonces estoy diciendo, la rosa 1 de qué color es, en la posición 00. Bueno, entonces sería rojo. En la fila 0, columna 0. Entonces vienen aquí los colores, ¿va? Y miren lo que sucede aquí en este sistema Opprint que está imprimiendo. El buquet en la posición 0, 1, o sea que en la posición 0, la fila 0, y en la posición 1 me tira pitch, ¿va? Entonces aquí me daría pitch más rose. Entonces me está diciendo rosadita, ¿va? Y aquí dice el buquet 5-2, entonces busco en la fila 5, sería en la fila 5, entonces aquí era la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces entra la posición 5 y me dice que yo voy a tomar el objeto que está en la columna 2 y empieza con la columna 0, que sería esta. Entonces sería pink que es 0, orange que es 1 y 2 que es white. Entonces aquí sería white lily. Ok, entonces aquí está la solución, ¿ves? Peach rose, que es lo que está diciendo, que es la posición 0 de la fila 0 en la columna 1, peach, y la otra que es la 5, la fila 5, posición 2, que es white. Por ende tenemos esto, peach white. Entonces la longitud es una variable instancia definida por el tamaño del arreglo declarado.
Los arreglos dimensionales tienen dos longitudes diferentes, la longitud externa y la longitud interna. Entonces, si hace la longitud del arreglo externo, que es la longitud que describe la cantidad del arreglo contenido con un arreglo típico. Entonces ahí pone mi array y con la longitud del arreglo. Entonces, al hacer la columna del arreglo interna, que es en la longitud que describe la cantidad de elementos que se contienen dentro del arreglo usando la notación. Los corchetes indican a los programas que estén accediendo a la longitud de los arreglos internos y filas indiquen cuál es el arreglo. ¿Ok? Entonces, esto es solo un ejemplo de la revisión. Y también puede almacenar objetos. No significa que solo pueda hacer datos, sino también puede almacenar objetos. ¿Ok? Que fue lo que la clase pasada explicamos. Solo se crea un grupo, una matriz de arreglos de estudiantes y se va asignando los nombres y los apellidos y los grados y todo. Casi parecía el arreglo de la última vez. Estamos, vamos bien. Sí, quería hacer una pregunta. Diga. ¿Para cuándo es que tenemos que tener toda la plataforma lista? Creo que este el viernes. Ahorita voy a preguntar. Solo déjenme. Permítanme. Preguntar. Yo les voy a informar porque no me contestan, mi jefe. Que todavía, como ustedes empezaron, vieron que iban a empezar. ¿Cómo se dice? Permítanme. Y ustedes empezaron una semana, unas 2 semanas, no sé cuánto, y ya me chivolaron con las fechas de ustedes. No me responde, pero vamos a ver. Ahorita enfoquémonos en terminar los temarios y después ya les doy tiempo para que vayan trabajando en eso, ¿ok? Bueno, esto es un ciclo anidado que es un ciclo dentro de otro, lo que quiere decir. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Un ciclo anidado sirve para iterar dentro de una matriz. Este mismito. Este no lo pueden modificar aunque quieran, trabaja de igual manera. Ok, entonces no, ahorita todos por los momentos solo le está enseñando a iterar dentro de un arreglo. Esto, los matrices, yo las trabajo ya en el otro nivel, porque primero tienen que manejar arreglos, ok. Ok, entonces yo matrices no doy en el primer curso. Hasta que ustedes ya manejen bien los arreglos, ya les pongo bien los matrices. Entonces vamos a ver manejos de errores. Otra cosa que también voy a enfocarme yo por el siguiente nivel, porque esto sí es un poquito, pues, no es complicado, pero es cosa que ya se maneja más avanzado. Necesito que aprendan bien las bases antes de que manejen esto. ¿Qué es un manejo de errores? Entonces vamos a describir los tipos de errores que pueden ocurrir y de qué manera en Java.
Describir unas secciones se utilizan en Java y determinar qué secciones se producen en cualquier clase de Foundation, porque eso es para el curso de el siguiente nivel. Entonces escribir el código de manejar de secciones produce que el método de una clase se mantenga. Entonces un error indica que existe un problema al interpretar su programa. Entonces hay tres tipos de errores. Tenemos los tipos de errores de sintaxis y lógico y uno de sección. Entonces al compilar un archivo que puede ocurrir un error, estos errores son codificados como punto y coma faltante, errores gramaticales, etcétera, etcétera, asignación de variables que no pertenecen al mismo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los primeros errores. Y es común realizar varios errores de sintaxis antes de compilar un archivo de manera exitosa. ¿Ok? El olvido punto y coma finaliza en una sentencia se considera como error de sintaxis. ¿Ok? Por ejemplo, si se me olvidó un punto y coma, aquí me dice el section in the tree main, el error en Java, por error de compilación, y aquí dice error de sintaxis, se le olvidó usar el punto y coma para completar el error tal. Ok, entonces el uso también puede ser un error también, el uso diga. Esos errores me pasan mucho. No, pero eso ya es con práctica uno que ya tiene que terminarlo la misma idea le dice donde le falta un punto y coma. Entonces son cositas que uno va a ir viendo. También puede ser por error de uso de condiciones, por ejemplo aquí que usted en vez de usar dos iguales usó un igual, y recuerda que un igual significa asignación y dos iguales uno de comparación. Entonces hay muchos errores ortográficos y siempre le dice a lo mejor por una variable que está mal aplicada, no me responde. Entonces también un mal error de asignación, de tipo de variable, hay un montón de errores, ¿va? Entonces los errores de lógica, esos son los errores de formato o ortográficos. Los errores de lógica son errores que ocurren en el resultado de lugares incorrectos de un programador. Estos errores no producen error de compilación o de tiempo de ejecución. Por ejemplo, si un ciclo se ejecuta demasiada cantidad de veces, el programa produce resultados incorrectos. O sea que usted hizo un código y el código está bien, pero la lógica que usted estableció puede ser que sea errónea, porque el resultado que usted quiere realizar no le da. O sea, usted hace un ejercicio y ese ejercicio no le genera ese resultado, por ende le tiran error de lógica, porque no se está cumpliendo lo que usted quiere llegar a cumplir en el programa. Es como cuando usted le pone entre cero una división, un error de lógica. No se puede dividir entre cero, o que usted haga un análisis que no concuerda, por ejemplo, cuando hace el mal uso de los resultados, todo eso va al error de la lógica. El error de la lógica no es que tiene un error del código del programa, sino es que está mal formulado los resultados que usted espera. ¿Ok? Entonces esta sentencia solo ejecutará una vez. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué se ejecutará una vez esta sentencia? Bueno, porque aquí empieza con un punto y coma, y recuerda que un for ocupa llaves. ¿Ok? El for ocupa llaves, por eso tiras error ahí. ¿Ok? También verificar string con dos iguales. Recordemos que el dos iguales solo es para verificar números. Tiene que usar la sentencia equal para poder comparar un string con otro.
Y tenemos el manejo de secciones. Las secciones en Java se clasifican en dos categorías: las secciones controladas y las controladas que su mayoría de origen su mayoría de origen es a partir de un producto de ingreso o de egreso. O sea, que usted hace un ingreso tiene un error, si hace un egreso tiene un error. Entonces el programador tiene, en caso de Java hay una función que se llama try catch, que va a intentar, el try catch nos va a ayudar a nosotros a probar una parte del código a probar una parte del código, a ver si funciona, y si provoca error esa parte del código, captura el código y nosotros manejamos ese código con un mensaje o diciendo, por ejemplo, que un usuario tenía que ingresar un número y ingresa el número 5, pero en letra pone 5, no pone el número en sí, sino el nombre del número, pone 5, entonces cuando intente entrar eso va a tirar error. Entonces siempre se hará en ese tipo en el try. Se verificará si entra la información que debe ser. Si no entró como debería ser, va a un catch. Entonces, cuando entra el catch, verifica el número tal que exista. Si no existe, digamos, ese número 5 con letra, entonces lo captura y después pone una sección en E. Este es el nombre que se le establece. Usted le puede poner cualquier nombre a la sección. Aquí le puso sección S, lo pueden usar ustedes también, no hay ningún problema. Entonces, cuando ya captura el error, aquí nosotros lo manejamos. Podemos decirle ingrese otro número, o lo que hizo fue correcto, vaya, modifique lo demás y se sigue agregando gente, dependiendo del programa. Pero este ejercicio del try catch yo lo hago ya a niveles más avanzados. Entonces el manejo de secciones no controladas de Java es opcional, perdón. Sin embargo, si usted no maneja secciones no controladas y ocurre un error, se bloqueará el programa, o sea que se lo sacará. Entonces las secciones comunes no se controlan. Entonces ya va lo de la sección en el método main, y el arreglo comienza en el índice 0 y finaliza en el 2. Este es cuando usted empieza en el arreglo en la posición 1 y avanza. El arreglo empieza en la posición 0. Entonces por eso es que ya a ver si se llega a cometer ese error. Si usted lo empieza desde el 1, en la posición 0 le va a fallar. Ok, en el siguiente código lanzará el código de sección del puntero nulo con los objetos de string que en el arreglo no se han sido inicializados. Ok, entonces para corregir el problema, los valores de string en el arreglo hay que intentar imprimirlos, ¿va? Pero eso son cositas que vamos a ir viendo. Es mejor hacerlo que ver, pero son hasta el siguiente nivel, yo como les digo. Una sección de archivo no he encontrado, es una sección IO de input o output. Una sección de input y output se considera una sección controlada. La mayoría de las secciones controladas se derivan del uso de la clase de input y output. ¿Ok? Entonces la sección controlada se debe manejar, y existen dos maneras de manejar una excepción controlada: usando un bloque try catch, usando una sentencia throw y una sentencia throw para para cuando ocurre cuando el programador dice que quiere arriesgarlo a que no hace una sección, ¿va? Entonces aquí hay un ejemplo de un try catch. Por ejemplo, aquí que se empieza a leer un texto, si no lo encuentra, aquí tiraría un error. Entonces que no le bloquearía el programa básicamente. Y viene la sentencia throw. La sentencia throw sirve para alejar, para manejar una sección IO. La sentencia throw se usa para advertir que se puede lanzar una sentencia. Sin embargo, el programa puede bloquear si ocurre el error en el enlace de una sección. Hasta ahora hemos visto el manejo de try catch mediante el uso del bloque try catch, asimismo el manejo de sección mediante el try catch. Y si el lanzamiento, su interés y
detendrá la ejecución del programa a un punto que indique al usuario que alcanzó su sección. Entonces ahí está el código, ¿ve? Y en el siguiente ejemplo, manejo de secciones de inicio fuera del límite de bloque. Miren que throw new section, entonces es como trabajar una nueva sección que lo vamos a ir trabajando en la otra clase. Ok, en el otro curso vamos a ir trabajando el try catch, que eso sí lo vamos a trabajar, pero en el siguiente, primero tienen que manejar lo demás. Okidoki, entonces vamos a la sección 7. Ahora, ¿qué hora es, muchachos? 2, las 3. Permítanme. Me va a permitir que haya un dolor de cabeza, permítanme. Ay, Dios mío. Ok. Ok, vamos a ver la lección 7, que son clases, objetos y métodos. Vamos a ver este último tema, muchachos, porque ya no aguanto dolor de cabeza. Entonces, ¿qué les iba a decir? No me preocupe, Joshua, no me preocupe. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo van con esa plataforma? Entonces, voy a tener que ver. Miren, la plataforma ustedes no es de complicarse. Miren cómo es el asunto. Por ejemplo, yo tengo aquí la prueba 4. Entonces vamos a reproducirla. Ustedes no tienen que estar complicando de la vida. Solo copien la pregunta y la buscan en Google. Ok. Y aquí sale, ¿ves? Cuestionario. Hay varios cuestionarios de esto. Entonces dice una clase de incluir el método principal. Entonces vamos a ir preguntando ahí, va. Ah, no, pero es que las de español no están. Entonces Java, vamos a poner Java Fundamental. Solo para ir buscando, va. Para eso existe Google. Okidoki. O igual pueden hacerlo juntos. Si no se pueden encontrar las preguntas, mejor trabajen juntos. Busquen una manera de darse tiempo. Y si en un proyecto de una clase de incluir un método main principal, claro que sí tiene que incluir si quieren ejecutar un programa, cosas así. Para el siguiente código de Java no es código correcto. Este sería no código correcto porque aquí ocupa parámetros el mapout para que trabaje. Entonces ustedes eso lo pueden ir trabajando juntos, muchachos. No es de complicarse, ¿ok?
se pueden reunir, no hay ningún problema. Solo que ahorita ando para no atrasarnos ahorita, porque no me han respondido mi jefe. Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, como iba diciendo, íbamos a ver lo que son clases, objetos y métodos. Ya había abierto este. En esta lección vamos a reconocer el formato correcto de una clase, creación de un objeto de una clase y descripción y referencia de objetos. En métodos de compilación sin error y de evolución de valores a partir de métodos, uso de parámetros de un método y creación de clases controladas, suma, distancia y clases de objeto. Entonces vamos a ver más que todo cómo hacer una clase. Los programadores se pueden crear sus propias clases y las clases son esencialmente una plantilla de plano para las instancias de una clase. El código de la clase también comunica el compilador cómo definir, crear e interactuar los objetos de la clase. El código siguiente de la diapositiva comienza a crear vehículos de clase representados en esquemas de base de objetos de un vehículo. Ok, esto de aquí. Otra cosa, ¿saben qué? Para que no vayan perdiendo ahí. Google tiene 23 años. Voy a, en el drive que yo creé para la clase de Java Fundamental, y aquí me falta un montón de gente que no me ha hecho tarea, ni entra a clase. Aquí pueden poner respuestas, prueba, Oracle. Entonces tómenle capturas y las vayan subiendo. Póngales ahí la captura, hagan la prueba y pongan la captura ahí. Digan, este es de la prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4 y así se apoyan. Estamos. Solo entran ahí, las pegan ahí en una carpeta, crea una carpeta, la guía 1, sección 1 tal, prueba 1 tal, y ahí le ponen, son mis respuestas. Y así se van ayudando. A mí me parece bien, la verdad. Que la verdad, a la larga, la teoría no es lo importante, para mí lo práctico. Entonces, solo que ahorita quiero que se enfoquen en aquel mini proyecto que les había dejado. Ok, eso es lo que más quiero que se enfoque, pero en la prueba quiero que ustedes vayan avanzando ya, porque ya no nos queda mucho tiempo. Y los muchachos no todos se conectan, entonces permítanme. Ay, que ando mal, fíjense, me siento mal, muchachos. Como ir al doctor, yo también. Debería Descansar, profe. Se entendió Se que entendió se que se sienta mal. sienta mal. Permítame. Quiero ver unas cosas, pero... Ay, qué día más feo este. Sí. No me voy a descansar ahorita. Vamos a ver mejor la sección 7 mañana. Porque no, aprovechen mejor hacer las pruebas. Miren, las pruebas las pueden hacer varias veces, muchachos. Y hasta ustedes pasaron las pruebas, ustedes están tranquilos, ¿ok? Si usted termina toda la plataforma y me muestra parte del proyecto, usted pasa el curso, ¿ok? Porque hay un montón de gente que no me ha hecho nada ni se han conectado. Entonces, vayan trabajando en eso. Yo voy a ver cómo hablo con mi jefe para ver cómo avanzamos. Solo nos falta una sección y ya terminamos. Mañana la vamos a terminar si quieren. Pero aprovechen ahorita para hacer las pruebas. Los exámenes solo los pueden repetir 3 veces, muchachos. O sea que tómenle captura. ¿Ok? A todo tómenle captura. Las mismas preguntas de la prueba vienen en el examen. Estamos.
Perfecto. Vaya, pasa un buen día entonces. Ya no aguanto el dolor de cabeza. ¿Quién me ve? Buen día, Bye, que bye. se mejore. Gracias.